mundo de Diego Anido, el actor y creador de los espectáculos El Alemán y El Dios del Pop en el Teatro del Barrio. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy aquí. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Estamos empezando esta temporada preguntando a nuestros invitados, invitándoles a reflexionar sobre el teatro contemporáneo. ¿Y qué crees tú que distingue al teatro contemporáneo? ¿Cuáles crees que son las características del teatro que se está haciendo hoy? Bueno, pues yo pienso que la principal diferencia la principal diferencia yo creo que viene del nacimiento del cine y posteriormente de la televisión, que son, vamos a llamarle artes, ¿vale? Visuales, que concretan y afinan mucho más y se apoderan de discursos y de reinos y patrimonios que antes estaban soportados por el teatro y la literatura. Me imagino también la literatura oral. Entonces esto lo cambia un poco todo. Aparecen estos grandes dioses de lo audiovisual, de lo visual, y entonces se apoderan de las, digamos, de las narraciones, de las historias, que hasta entonces se encargaba el teatro. Entonces queda liberado de alguna manera, está totalmente superado. Eh, Y entonces el teatro, pues me imagino que sufre una crisis. Yo no controlo mucho de historia del teatro, pero supongo que hay una crisis grande y entonces hay los dos tentáculos gigantes que son los de continuar contando historias de ficción en un lugar cerrado o abierto, como se hacía hasta ese momento. Y aparece pues una parte muy importante que es la del teatro liberado de todas estas cosas, de las cuatro paredes, de las narrativas aristotélicas, de los conflictos entre humanos cotidianos de alguna manera, y aparece pues todo tipo de narrativas nuevas y lo que se podría llamar el teatro de creación, por ejemplo, que es un poco en donde yo estoy ubicado. Si lo dividimos en siglos, yo pienso que por ahora solo se puede hablar de teatro del siglo XX. Yo creo que es un poco pronto para hablar de qué caracteriza el teatro del siglo XXI. No pienso que sea el momento de hablar de eso, porque yo creo que bueno, yo lo siento, no soy un gran público de teatro, soy bastante mal cliente, soy muy mal compañero. Y, entonces, yo no estoy al tanto al día a día de lo que ocurre en los escenarios, pero bueno, más o menos vas viendo cosas que te van pasando y vas hablando con los compañeros y vas conociendo compañías nuevas y todo esto. Y yo creo que no ha habido ahora todavía algo definitivo, digamos, del teatro que se hace ahora, yo creo. Bueno, es un análisis muy interesante y la verdad es que la pregunta da como para que estuviéramos aquí toda la mañana, pero en realidad lo que nos lleva hasta ti son tus dos espectáculos que llegan ahora al Teatro del Barrio. Si te parece, vamos a empezar por el Dios del Pop, una, una historia de una persona que casi diríamos como tantas, recrea su vida como una vida mítica. ¿Cuántos, no? Em, sí, lo hace, bueno, es como una especie de Dios que baja un momento a visitarnos y nos cuenta un poco algunas de sus miserias y, y pasea su estilo por el escenario como si, bueno, como si estuviera compuesto por marabús, su cuerpo, ¿no? Se mueve de una manera muy suave y nos va contando cosas y nos deja observarle un poco. Es totalmente asequible en el momento en el que se deja ver y cuenta las cosas más profundas e íntimas que le pueden haber ocurrido. En el fondo es como si no fuera consciente de que se está narrando a sí mismo de una manera mítica, lo que decías tú, sí. Es curioso porque el personaje al final lo que lucha es como, digamos, él lucha con su lógica impecable, una lógica que por otro lado es una lógica del absurdo, pero con la que entiende perfectamente el mundo. Hmm. Claro, podemos llamarle lógica del absurdo en el momento en el que está encuadrado ahí en un escenario, ¿no? Y entonces queremos, de entrada, te sientas para que te cuenten una historia, ¿no? Las historias normalmente empiezan y terminan. Perdón por la tos. Es que vengo un poco cascado. Estuve de bolos en Valencia este fin de semana, fue bastante duro y, y a veces tengo un poco cascada la voz, por eso estoy ahora así tosiendo un poco. Eh,
vamos a ver que me centre. Eh, repíteme la pregunta, please. La lógica del absurdo, sí. Sí, sí, sí. Vemos un personaje aquí encuadrado en este lugar y entonces nos sentamos, me imagino, el público y esperas que te cuenten una historia, ¿no? Entonces, de repente, por dónde transita el personaje, los saltos que da por su vida, por su historia, entre, digamos, lo presente que está ocurriendo y lo pasado de lo que describe, de repente, y las cosas que ves y cómo produce sonidos y cómo produce canciones, pues empieza a entrar dentro de una especie de lógica de lo absurdo, pero realmente para mí era la intención recrear algo que es parecido a cuando conoces una persona que te bombardea con contándote momentos de su vida mientras hace un café y mientras se está vistiendo, que te está diciendo que vamos a hacer ahora no es una cosa porque has quedado con esa persona, la acabas de conocer más o menos, pero estás, digamos, en su casa, ¿no? Entonces, mientras se está vistiendo, te dice, prepárate un café, esto es de mi madre y te cuenta un trozo de su vida y ahora te cuenta algo de lo que está pasando ahora mismo. Me recuerda mucho este jersey que llevas, yo tenía uno igual y no sé qué. Entonces tú vas llevando como golpetazos de su historia de repente, de una manera totalmente atropellada, sin orden, sin ningún tipo de esquema. Y vas viendo también que la esencia de la persona a la que estás conociendo, esto que estás presenciando, es así, ¿no? Es como una especie de barra gigante de muchas cosas que están ahí compactas y que lo estás recibiendo todo de golpe. Y esto forma parte de la realidad y no está, o sea, no es un código absurdo el que estás viendo una persona y estás recibiendo todo de golpe. Entonces, para mí esta era una de las motivaciones que tenía de este personaje, cómo salta de una cosa a otra, cómo te va contando, pero realmente es algo que tiene que ver con lo cotidiano también. Está comprimido para que en 1 hora y 20 tú puedas recibir el máximo de información de este personaje, pero realmente para mí está como muy basado en personas que he conocido o incluso familiares míos, en los que tú entrabas en la puerta, por la puerta de su casa y no dejaban de ocurrir cosas hasta que salías, de todo tipo, ¿sabes? Que si haz esto, me cayó esto en la cabeza, mira qué golpe me he dado, a ver si puedes cortarme las uñas, mira que debajo de la cama hay un ruido raro, el otro día tu padre me contó una historia que no sé qué, el ataúd de tu abuela no cerraba bien, en la cocina se quema el café, baja abajo que están recogiendo un paquete, ¿cómo vienes así vestido? Cosas, ¿sabes? Todos hemos conocido personas en nuestra vida que son así. Y esto es lo que me gustaría que recibiese el público cuando viera el espectáculo. ¿Cuál fue el origen de hacer este unipersonal? ¿Cuándo decidiste escribir en esto? Vale, aquí hay dos preguntas, porque es el origen de hacer un unipersonal está en el año 2004, a lo mejor cuando empecé a hacer mi primer unipersonal, que salí de la escuela como a medio formar. Bueno, como todo el mundo, espero, ¿no? Porque no hay cosa más horrible que alguien que salga de la escuela totalmente formado, ¿no? No sé, no me Algo lo has imagino. hecho mal, entonces algo no ha funcionado. Sí, si alguien sale totalmente formado de la escuela, ay, qué grima. No sé. Me gustaría ver a alguien así, ¿eh? A ver cómo es, cómo tiene la piel, si suda o si está embadurnado en algo brillante, si es una especie de insecto extraterrestre. En mi caso salía a medio formar, muy a medio formar, pero una de las cosas que se me quedó grabada de mi formación inicial era la posibilidad de crear tu propio material, algo que yo al principio, yo quería solo ser famoso, entonces me daba igual lo que fuese, el teatro, el cine, la música, yo le empecé a dar un poco a todo, ¿no? Pero de repente ahí en este periodo de formación me recibo la información de que tú puedes generar tu propio material, igual que un artista plástico que se mete en su taller y se pone a hacer sus cosas, e igual un pintor que empieza a crear una serie igual de 40 cuadros o así y se pasa 6 meses trabajando. Y lo compagina con otras cosas de su vida y eso está ocurriendo en el local de ensayo, bueno, en su local de creación, pero después él, pues te buscas la vida para ganar dinero de otras cosas y cuando acaba la, la serie de cuadros, a lo mejor
pues de repente consigue exponer y eso sale a la luz, lo ve el público y es algo de repente concreto y es su primera exposición. Pues yo empecé así. Yo sabía que los actores trabajábamos para compañías y para cortos, películas. Vamos, que el actor era básicamente una parte de un trabajo en equipo. Pero de repente descubro que puede ser creador de su propio material. Y me parece súper lógico y me parece tan coherente con mi forma de ser que ya empiezo en el 2004 a crear mi primer espectáculo. Y no me lo pensé, no me lo planteé demasiado. Empecé, hice un espectáculo en 2004, otro en 2007, 10, 11, otro en 2012 creo, 3, otro en 2015 y ahora este en 2020. Y pues nada, como quien no quiere la cosa, aquí estamos. Entonces esto digamos que es el origen de por qué me decido hacer un unipersonal. Es algo a día de hoy bastante natural para mí. De repente veo que hay un oasis de tiempo, un presumible oasis de tiempo, porque cuando llegas al oasis de repente hay un mogollón de ocupaciones que hacer, pero tú lo ves desde lejos y dices tú, ah, tengo ahí 3 meses en los que puedo montar algo y te metes. Después, después te cagas porque dices, pero ¿cómo me he metido yo ahora a hacer esto? Necesita mucho tiempo de mí, necesita mucha dedicación, mucha entrega y tengo tantas cosas a mi alrededor que tengo que atender y que son prioritarias. Pero bueno, esto ya es otro asunto, ¿vale? Esto es mi vida y la de muchos artistas y creadores y creadoras, ¿no? Vale, y ahora, ¿cuándo empiezo a crear este espectáculo? Pues hay dos inicios. Un inicio debió de ser en 2008, más o menos. Yo estaba en Barcelona y me había alquilado acababa de llegar más o menos, yo creo que llegué en 2007 a Barcelona, o 2006. Sí, 2007. Acababa de alquilar como una especie de aula en un centro de la tercera edad que había cerca de mi casa. Y ese fue mi taller de ensayo en Barcelona durante el primer año. Y era un aula que estaba llena de sillas y yo tenía que apartarlas para ensayar. Podía después estar allí como 4 o 5 horas y nadie me venía a molestar trabajando. Por las mañanas yo podía hacerlo. Y al apartar las sillas producían un sonido. Y entonces yo cantaba con el sonido de esas sillas. Y, pero decía, bueno, para allá, tío, coloca las sillas porque yo tenía que hacer otras cosas, ¿no? Tenía que ensayar otras cosas. Pero de repente me volvía a empanar con el sonido de las sillas y los acordes que producían. Yo colocaba las sillas en su lugar y producían estos sonidos, entonces yo cantaba y, y finalmente digo, ostra, voy a hacer algo con esto. Hice una pieza y de música con sillas. Y esto lo presenté en un cabaret colectivo en Santiago. Y me gustó mucho ese numerito de 15 minutos que hice. Y ahí se quedó. Siempre quise recuperar esto. Quería desarrollarlo más y convertirlo en, un- en una escena importante de un espectáculo más grande. Pues paralelamente, en 2018 empiezo a escribir en casa con la vocación de superarme a mí mismo. Porque también yo a nivel de escritura, bueno, ya ni a medio formar, no tengo ningún tipo de formación. Obviamente, yo creo que también es normal, ¿no? Nadie se forma para escribir. Es una cosa muy rara. Bueno, la gente que se forma para escribir y que escribe bien y lo consigue, o sea, para mí tiene todos mis respetos. Considero que es, bueno, de las artes de las que uno más es autodidacta en algún sentido, ¿no? Tienes que leer, o sea, se trata de leer y escribir, leer y escribir. Entonces, y yo empiezo a escribir mis propios espectáculos y empiezo a encontrar cosas bueno, que me deslumbran a mí mismo. Cuando un texto que escribes y lo guardas en el cajón y lo recuperas un año y medio después o dos y lo vuelves a leer y piensas, ostras, ¿pero esto de quién es? No, no puede ser mío, porque hay un estilo ahí, incluso se vislumbra una voz. Y entonces digo, hostia, es mío. ¿No? Y de repente, bueno, no sé, te entra un cosquillo por todo el cuerpo y dices, ostras, yo soy capaz de hacer esto, ¿no? Porque yo vengo de una familia sin antecedentes artísticos y entonces esto hace que cuando yo empiezo a tener un poco de iniciativa, bueno, pues haya la típica inercia de que viene del pasado, de intentar bajar de la burra a la persona que quiere cambiar el rumbo de la inercia familiar, ¿no? Entonces siempre tienes como una especie de complejo de que tú no puedes escribir. ¿No? Bueno, eso me pasa a mí, me imagino que a mucha gente, espero que Sí. no a todo el mundo, y la mayoría de los grandes escritores no les ha ocurrido, porque la mayoría empezaba a escribir a los 12 años, o 7 años, yo qué sé. Esto,
Rosa Montero empezó a escribir a los 4 años y nadie la frenó. O Vargas Llosa, creo que a los 7 o a los 8 ya se había leído Víctor Hugo, había leído Los Miserables y había empezado a escribir. Pero bueno, hay mucha gente como yo que me imagino que tuvo que pasar esa barrera. Entonces yo, pues a base de escribir y ver mis textos después, empecé a coger un poco de confianza. Y este espectáculo decidí, pues, hacer un texto más grande, jugar con las formas del texto e intentar, desde mi posición, desde mi lugar de salida, intentar hacer algo que se acercase a la literatura. Y había algo que me atraía mucho, que era lo de tratar de que hubiese literatura en escena. Literatura, pero no recuperar literatura ya escrita y ponerla en escena, sino crear literatura y que estuviese en escena. El teatro, obviamente, es literatura, pero lo que se puede considerar literatura, lo que tú sientes como literatura cuando lees una novela, pues yo que sé, de Bolaño, de algo de, yo que sé, no sé, Thomas Mann, Vilamatas, bueno, cualquier Rosa Montero, por ejemplo, que he citado antes. Tú cuando ves momentos en los que dentro de la obra está la literatura, porque aparece de vez en cuando, ¿no? En lo que es el espíritu literario, esto es que no sé definirlo mejor, porque es como una especie de algo que de repente te agarra y estás leyendo y dices tú, wow, pero cómo puede haber una comunión de tantos elementos flotando en mi imaginación gracias a lo que estoy leyendo, lo que esta persona ha creado, ¿no? Entonces yo tenía ganas de acercarme un poco a esto, si podía. Y como yo soy dueño de mis creaciones, pues me lo permito. Y digo, si meto la pata, pues ya me lo dirán. Entonces empiezo a escribir mucho, mucho. Empiezo a escribir cosas de mi vida que las empiezo a deformar porque me gusta más que sean de otra manera. Y empiezo a escribir sobre la vida de Michael Jackson, un poco por jugar, y empiezo a escribir como una biografía de él, inventada, de sus momentos que no están descritos, momentos que sus biógrafos han dejado aparte. Pues empecé a escribir cómo se levantaba al baño a veces y se sentaba a hacer pis y no le salía y se volvía para cama, cómo le gustaba poner un pie en la puerta para medir y dejar la puerta abierta por la noche solo este tamaño, sin cerrarla de todo. Como en la cocina a veces cogía un tenedor de untar para cortar el queso y después tenía que volverlo a meter en el cajón y coger uno de cortar queso. Cosas que no cuentan los biógrafos. Y empecé a desarrollar una biografía importante de Michael Jackson. Después empecé a ver vídeos de él y empecé a describir momentos de su vida. Por ejemplo, el momento en el que conoció a Lady Di. Está registrado en vídeo, está en YouTube. Pero yo lo que hice fue describir como si fuera en el diario, ese día, en pasado. Cuando yo la conocí, se estaba acercando, estaba muy nervioso. Mi manager estaba a mi lado. No me acuerdo cómo se llama el manager ahora. No paraba de atusarse el pelo, tenía una coleta que le agarraba y le estiraba la cara para atrás, eso el manager. Entonces ella llegó, el príncipe Carlos fue bastante impertinente, pero ella... Y empecé a describir cosas que le pasaban a él. Y después mezclé estas dos biografías. Empecé a mezclar trozos y apareció como una especie de monstruo, de gusano gigante. Y este es el dios del pop. Y el dios del pop anula a Michael Jackson y a Diego Anido, porque existiendo él no existe, sobre todo Michael Jackson. Diego Anido, obviamente, para el dios del pop no es nadie. Y así sale, digamos, el texto. Y después te digo, pregúntame algo más, si no hablo mucho. No, 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 que justo es muy curioso cómo llegó a existir el dios del pop y me parece interesante que en tus dos espectáculos, el dios del pop y el alemán, que también vienes con él al Teatro del Barrio, realmente en uno recreas el futuro y en el otro el pasado, son casi contrapuestos, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Sí, no lo había pensado. Claro, en el alemán estoy como viendo venir el futuro, ¿no? Viéndolo venir, viéndolo venir todo el tiempo, muy lentamente. Es como la ola gigante esta de Interstellar que está allá al fondo y dicen, ¿aquella montaña? Sí, qué montaña, ¿no? Y empiezan a hacer sus cosillas allí de científicos astronautas y de repente dicen, pero está más cerca esa montaña, pero no es una montaña, es una ola. ¡Guau! Bueno, que sepáis las personas que escuchéis esto, mi espectáculo
no es tan, tan terrorífico como esa ola, ni No, tan... no lo es. Pero bueno, ya entendemos, ¿no? Ese, vale. Eh, pues, pues claro, es que nacen de manera muy diferente. El espectáculo, el alemán nace pues de golpe. Yo estaba allí en Barcelona por esa época, en la época de las sillas también. Fue mi primer año allí en Barcelona y era una nueva vida para mí. Yo vivía en Galicia y combinaba mi formación con mis primeras actuaciones en salas alternativas y lugares inmundos en los que se podían hacer cosas poco convencionales y políticamente incorrectas, o sea, lo que también debería de hacer cualquier persona que se dedique al arte. Y, y de repente llego a Barcelona y ya no tengo que... Y bueno, yo combinaba esto que decía antes con mis trabajos de camarero, de pegando carteles y todo el tipo de cosas que hace una persona que se dedica a la creación para buscarse la vida. Y cuando llego a Barcelona, de repente ya soy una persona que solo se dedica a esto. Y ando por la calle, entonces digo, bueno, pues ya está, soy un artista, tío, pues todo, todo tiene que contar para mí, ¿no? Todo tiene que influirme. Y estás ahí en una situación muy, Esperando. sí, esperando que ocurra y entonces vas y que escribes y no, y todo viene a ser siempre como lo mismo, que para poder crear algo al final tienes que currar a Dios, da igual, por mucho que andes por la calle y tengas vivencias que son guays, pues tienes que poder condensarlas. Y en uno de esos paseos entro en un museo, en el CCCB, y había una exposición de Keith Haring y en aquel momento aún me gustaba un poquito Keith Haring, ¿vale? Ahora no, no es un artista que me flipe, pero en ese momento sí me llamó la atención, pero sobre todo había vídeos de él, claro, murió muy joven, también es algo que atrae mucho, ¿no? Un artista que muere joven, que todo el mundo describía como con un gran corazón y que siempre tenía tiempo para visitar a los amigos. Claro, muere de SIDA en un momento en el que eso es una tragedia tan grande, ¿no? Y entonces empiezas a un poco a empaparte de todo esto muere antes de tiempo, ¿no? Un ser singular y muy brillante, en cierto sentido, ¿no? Fue capaz de llevar su arte a unos lugares en los que los dibujitos todavía no habían entrado ni de broma, ¿no? Entonces, eh, de repente veo esto mezclado, veo esta vida que te atrae tanto, esta persona que muere antes de tiempo, que muere joven, que es injusto, y de repente veo unos vídeos ahí del momento político de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Gorbachev, Juan Pablo II, que son los cuatro actores de ese momento más importantes que había en el mundo, y veo, yo qué sé, las manifestaciones en Inglaterra, manifestaciones en Estados Unidos, por las políticas de Thatcher y Reagan, y todo mezclado, rollo videocreación. No sé qué me pasó. De repente empecé a ver como ese momento histórico que comentaban con el momento presente, yo no sé. Y bajé unas escaleras mecánicas que hay que son muy grandes. No, empecé a decir un texto en la cabeza. Pensé en un yogur, como una especie de estuche pequeño. Es un estuche muy sofisticado, pero hay tantos miles de millones de estuches como ese que los compras y los tiras, que ya me pareció vergonzoso no haberme dado cuenta antes de que algo tan sofisticado solo se usa una vez y se tira y dentro está el yogur, que el yogur es un alimento tan fácilmente de crear, ¿no? Es leche dejada por la noche a una temperatura, no sé si son 60 grados o así, o 50 o menos, no sé, 40 grados, se cuaja. Y ese yogur pasa después por varios procesos, porque si se fermenta un poquito tiene una función u otra. Yo no sabía tanto de esto, ¿eh? Había hecho yogur con la yogurtera en ese momento alguna vez, pero no sabía tanto de esto, pero sí que estaba todo como por ahí. Y entonces de repente empezaste a pensar en el yogur, en la muerte del yogur anticipada, antes de tiempo, este ser tan singular, tan, tan básico como es leche cuajada y tan sofisticado metido en un paquetito con una fecha de caducidad. Y yo sé que los yogures no se mueren cuando llega la fecha, porque me he comido 1000 yogures caducados, no pasa nada.
Y yo sé que el grueso de la sociedad tira los yogures que, que están caducados a veces sin mirarlos. Todo eso me parece tan ridículo. Y entonces empiezo a contar la historia del yogur, me la empiezo a contar a mí mismo. Y no tenía libreta ni nada. Y entonces interrumpo la visita y bajo a la calle y voy a comprar una libreta. Y bajé sin dinero. Entonces fui corriendo a casa. Digo, esto no se me puede escapar este texto. Y yo no paraba de decir, yo tenía un yogur de sabor natural. El yogur tenía una fecha. Y entonces llegué a casa y lo escribí. Y escribí un folio y medio. Y ya estaba. Y lo ensayé. Entonces cuando llegó a casa mi pareja, que a día de hoy es mi mujer, le dije, Raquel, Raquel, ven aquí. Cerré la puerta porque compartíamos piso, obviamente. En mi primer año en Barcelona teníamos 4 duros. Y entonces le hago la micropieza de 8 minutos. Y ya estaba hecha. Había 8 minutos no, no había que limpiar nada. No sé, a veces las cosas salen así. Salió de chorro. Entonces de ahí hice una micropieza y de esa micropieza, después en el lugar en el que empecé a trabajar allí, una plataforma artística con la que conecté que se llamaba Área Tangent, de creadores del Instituto del Teatro de más o menos de mi generación, en el Raval, pues allí de ellos me presenté la pequeña pieza allí y después me encargaron, entre ellos y el Spy Brosa, que es un teatro de Barcelona, me encargaron una producción más grande. Y entonces desarrollé la pieza y me sirvió mucho era mi segundo espectáculo, para, para saber cómo desarrollar algo muy pequeño y cómo hacer que bumba, que eclosione, que levede, que aparezcan trozos nuevos que no existían. Y así fue como empezó a aparecer de alguna manera mi lenguaje escénico. Sí, Dios, cómo porque me enrollo, tío. no, pero creo que tiene sentido, ¿no? Porque aunque las dos piezas precisamente decíamos son contrapuestas porque una mira al pasado, otra al futuro, pero sí que creo que tienen en común como los pequeños elementos, esa mirada al origen, a la infancia, esa como concentración en, no sé, en lo íntimo, en lo concreto. Sí, pienso que yo no, yo no he habitado toda mi vida en el film Amarcord, ¿vale? No he vivido en ese planeta toda mi vida, pero mucha parte de mi vida ha sido esto de sobrellevar situaciones familiares muy extrañas, unas relaciones muy peculiares. Yo no tenía una familia muy grande, ¿eh? Éramos pocos, pero hay algo, yo creo, y en Galicia ocurre mucho. O sea, en Galicia, por ejemplo, la ficción está muy desarrollada, ¿vale? Esto es un poco vanidoso decir esto, la ficción está desarrollada en todas partes, cada quien tiene su estilo y su manera de contar las cosas, pero, por ejemplo, en Galicia ahora mismo es una gran potencia audiovisual. Teniendo los recursos que tenemos, ser la tercera potencia audiovisual de España es un poco es sorprendente. Y, y, yo creo que la ficción aquí está muy desarrollada y hay algo principal, que es, bueno, el vínculo con lo rural, pero sobre todo a nivel digamos, de constitución familiar, de cómo está construida la familia, de dónde viene. A lo que voy, nos pasamos mucho tiempo en nuestra infancia viviendo con los abuelos en casa y las abuelas. Y esto crea situaciones muy, muy poco formales y muy poco ordenadas. Genera un orden muy diferente al orden social que se propone a día de hoy para una familia, ¿no? La armonía y el orden. Y claro, hay un montón de relaciones con muy pocas personas, ¿no? Un niño con un abuelo, un niño con una abuela, el abuelo con la abuela, en la casa de su hijo y de su nuera, la nuera con el abuelo, la nuera con la abuela, los hijos con la madre, con los abuelos en presencia. De repente, lo que podía ser padres e hijos se multiplica y aparte ya hay 3 generaciones ahí más, porque se separan por más de una generación en edad, hay racionamientos muy diferentes y entonces la gente hace cosas muy raras y dices cosas muy raras. Y tienes un abuelo que te cuenta cosas que un padre no te contaría jamás, porque no se lo puede permitir. Un padre no se debería de permitir, excepto en casos excepcionales, pues no te puedes permitir
contar cosas. Tienes que mantener siempre una especie de distancia de defensa con tus hijos, en el sentido de que tienes que poder parecer autoritario en algún momento o parecer alguien serio, ¿sabes? Para poder tener autoridad y poder guiar a alguien. Pero un abuelo ya puede pasar de todo y contarte cosas que no son para todos los públicos, como yo he vivido con mi abuelo, por ejemplo, desde muy pequeño. Y entonces esto produce que tu vida íntima de tu casa, pues la vivas. Mi hermano y yo pues veíamos a mis abuelos y a mi padre como personajes. Lo supimos después, con los años, o alguien nos dice, vosotros describís a vuestra familia como si fueran personajes. No parece que estés hablando de tu padre, parece que estés hablando de alguien a quien tú observas y hace cosas. O sea, y esto fue así para nosotros. Nunca pensamos, mi hermano y yo, que esto podía facilitarnos después poder crear, porque mi hermano también es músico y es creador, digamos, de su propia música y de su propio mundo. Nunca lo pensamos, siempre pensamos que era pues una mala fortuna que teníamos de no ser una familia con dinero y bueno, y tener que soportar situaciones a veces bueno, como todas las personas, ¿no? Que te pueden llegar a generar un trauma, pero el hecho de verlos como personajes hace que las distancias y tal. Y esto yo creo que es lo que provoca que yo pueda utilizar mi vida y manipularla para contar historias, sin que nadie de mi familia se sienta violentado cuando viene a verlas. Sobre todo porque no se identifican, por suerte, creo. Eso es muy curioso y nos daría para otra conversación. Diego, antes de despedirte, esta sección se llama Sin Sí. café como excusa, así que ya puestos a imaginar, te propongo que imagines una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje que no tiene por qué ser real, puede ser un personaje de ficción con el que te tomarías un café sin dudarlo. Pues que después te sientas y dices, hostia, me equivoqué, ¿sabes? Hay un personaje de los detectives salvajes que se llama Socorro, y tiene un apellido, Lacourt o algo así, tiene un apellido como francés. Y es una mujer chilena que conoce a Arturo Velano, que yo no estoy seguro. Creo que Arturo Velano es una especie de seudónimo, o sea, es un alter ego de Bolaño en la novela, no estoy seguro. Y es una mujer que vive pues una ocupación. Es que bueno, te hablo de ella porque me ha conmovido mucho. He estado releyéndola y hay una ocupación del ejército de la Universidad de DF, los granaderos. Hay una especie de peleas en la universidad y aparece el ejército y reprime las peleas y ocupa la universidad durante creo que 3 días o no sé si más, ¿eh? Y entonces de algo que es irrelevante de alguna manera, una pelea de dos equipos de rugby, aparece una represión muy bestia contra los estudiantes y ese fue en el 78, me parece. Bueno, produce después unas revueltas estudiantiles muy grandes, ¿no? Muy importantes. Y ella cuenta, cuenta cómo se esconde y se queda escondida en un cuarto de baño durante 5 días o 10 días sin comer y resiste allí en la universidad y después ella con los estudiantes meses, años después escucha que alguien se quedó allí en el váter y cómo va cambiando la historia. En el cuarto de baño 10 días, hay gente ya empiezan a decir que fueron 20 días y que era un hombre, que era un profesor y empiezan a cambiarlo y ella escucha esa historia que es de ella y no dice que fue ella, dice, bueno, no será tanto, ¿no? Y esta mujer habla de una manera, bueno, él escribe, la hace hablar de una manera, Bolaño, que es increíble. ¿Sabes? Por ahora, yo creo que es el personaje para mí más potente de la novela, ¿no? Y claro, pero es un poco como Violeta Parra. Entonces yo me siento a tomar y digo, porque es así una mujer desbocada, apasionada y tal, con un gran corazón, pero a la vez puede ser muy despiadada. Y claro, yo me siento a tomar un café con Violeta Parra, igual me escapo. No sabes, tío, yo qué sé, igual me siento con Socorro, aunque Socorro parece todo corazón. Igual me sentaría con ella, no lo sé, si a tomar un café. Es la persona que se me ha ocurrido ahora, vale. Bueno, no, no, es muy interesante como Hombre, personaje, además. yo qué sé, me volvería a tomar un café con mi abuelo Pepe, que ya falleció, con mi madre, o con mi abuelo José, darme un paseo.
con ellos, yo creo que sí, con las personas muy importantes de mi vida, más que personajes, que ya te digo, es que personajes que no conoces personalmente, te sientas y dices, oh, Christ, ¿qué hago yo aquí con este ¿En qué pavo, momento? con esta tía? Le voy a hacer un ghosting, no se hace. Total. Entro, veo a, veo a, a ver, ¿a quién puedo ver? Veo a Thomas Mann ahí y digo, hostia, me piro, me piro. Que usted quién es, me voy de aquí. No, Sí. mira, me encantaría poder estar cerca, haber estado cerca de David Graeber, por ejemplo. Es un antropólogo, no sé si lo conoces. Mm. Escribió La deuda y Trabajos de mierda. Hostia, me parece una figura tan importante. O sea, las cosas que dice, cómo las explica, me parece que yo creo que sí que me podría tolerar. Pero no sé, no, yo no creo que tenga una conversación interesante como para una persona así tan extremadamente culta y competente. Bueno, ahí se queda en el imaginario. Diego Anido, gracias por habernos acercado a tu universo, a tus espectáculos y nada, Muchas mucha gracias. suerte con lo que venga. Muchas gracias a ti.